¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a este microprograma que se va a ocupar de una serie de temas políticos, sociales y económicos. Este es el primero de los envíos que les hacemos a ustedes y esperamos que nos vaya bien en el transcurso del tiempo. Así de simple se denomina este espacio y nos pueden encontrar prácticamente en todas las redes sociales y a través de la plataforma de Ancash Digital. Muy bien, vamos a comenzar con un tema muy importante, muy trascendental, porque todavía las protestas sociales en el vecino país de Chile continúan, lamentablemente, y esto lo tenemos que tocar necesariamente. ¿Por qué? Porque muchas de las inversiones del país sureño se encuentran obviamente en nuestro país y tenemos muchas diferencias obviamente, pero también similitudes. Es por eso que tenemos que necesariamente tocar el tema chileno. Todo esto tiene una raíz, todo esto surge en el año de 1970, cuando Salvador Allende llega a ser el primer presidente socialista del mundo, chileno obviamente, que dio algunas medidas radicales, pero para el lado de la izquierda, ¿no? Medidas como una reforma agraria, nacionalización de empresas y otras medidas de esa naturaleza, económicas obviamente. Algo como lo que vivimos nosotros los peruanos entre 1986 y 1990 en el gobierno de Alan García Pérez. Pero obviamente pues con las diferencias que el caso amerita. No funcionó el sistema impuesto por Salvador Allende. Entonces en el año de 1973, para ser específicos, un 11 de septiembre, Pinochet da el famoso golpe de Estado. Nos encontramos entonces en ese año con una economía chilena colapsada, 500% de inflación según el Banco Mundial se registraba en ese año. Se tenía que realizar medidas para cambiar la cara económica del país chileno, ¿no? Un cambio de rumbo radical. Entonces Chile fue el primer país latinoamericano que impuso el neoliberalismo. Fue una especie de laboratorio del neoliberalismo. ¿Y quiénes lo dirigieron? Los famosos Chicago Boys, que eran egresados, profesionales jóvenes, egresados precisamente pues de la Universidad de Chicago. Ellos impusieron medidas radicales, obviamente pues a través del gobierno de facto en ese entonces. Se cambió de constitución para hacer un símil con el Perú, algo como lo vivido a partir de 1990 en el gobierno de Alberto Fujimori. Se privatizaron todas las empresas públicas, todos los servicios públicos prácticamente en Chile. Se privatizó el sistema de educación, se privatizó el sistema de salud, inclusive se concesionaron las carreteras, y todo esto tuvo obviamente un efecto en el mediano plazo. ¿Cuál fue el efecto? Inclusive ya tras lo que se conoció como el retorno a la democracia en Chile en 1990, las cifras macroeconómicas impecables, ¿no? Lo que se vino a denominar como el milagro sudamericano, el milagro chileno, ¿no? Un país que estaba en un franco sentido de crecimiento, de desarrollo. El problema de Chile es esa gran brecha social que lamentablemente sigue abierta. Esa gran diferencia entre las cifras macroeconómicas y las cifras microeconómicas en el país. Es decir, entre lo que nosotros vemos en los grandes informes económicos y lo que realmente la gente siente, la gente percibe y lo que la gente tiene como ingreso per cápita. El informe Panorama Social de América Latina, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, dice lo siguiente, que el 1% más adinerado del país acumuló 26,5% de la riqueza en el 2017. El 1% más adinerado del país.
¿Qué significa? Los menos, el 1% del país prácticamente, ¿no? Mientras que el 50% de hogares de menores ingresos solo accedió al 2,1% de la riqueza neta del país. Ese es el problema chileno, ¿no? Y eso ha explotado, obviamente, ya con el tema de la subida de los pasajes en el metro, que ha sido, creo yo, la gota que ha rebalsado el vaso de agua, pero como lo ha reconocido el propio presidente Piñera, este es un proceso que se venía acumulando de hace muchos años atrás, ¿no? Un proceso de desencanto de la población, un proceso de esas brechas tan grandes, de esa diferencia social y económica, porque en Chile, señores, cosa que no pasa tanto en el Perú, por ejemplo, las diferencias no solo son económicas, las diferencias también son sociales, las diferencias son raciales, y eso ha hecho que la gente ya no soporte más todo este tema. El 50% de la población económicamente activa de Chile percibe un salario de $550 al mes. Esto, si lo traducimos al cambio peruano, es más o menos 1.831.50 soles, ¿no? El sueldo mínimo es $414 en Chile, unos 1.379 soles, más o menos, redondeando las cifras, mientras que el sueldo mínimo en el Perú son unos $282, ¿no? Unos 930 soles. Pero en Chile, este sueldo mínimo de $414 al mes, 1.379 soles, no les alcanza a los chilenos para nada, para nada. ¿Por qué? Porque prácticamente en Chile todo se ha privatizado y en Chile están pasando por también pagar la factura de todo este sistema bancarizado, ¿no? Este sistema de las tarjetas, de prácticamente endeudarse permanentemente, inclusive para comprar alimentos. El sistema de jubilación, que a diferencia del Perú es única y exclusivamente a través de las AFP, porque los chilenos no tienen sistema público de pensiones, es otro de los grandes problemas. Entonces, ahí vamos a encontrar las similitudes con el caso peruano y las, lamentablemente, valga la redundancia, similitudes que podrían hacer que en el Perú, en algún momento, que se pueda encender la chispa por ahí, podamos tener estos graves problemas como ya los tiene Chile por varias semanas. Ojalá que no podamos llegar hasta esos extremos, pero señores, en Chile la gente más pobre tiene un televisor, la gente más pobre tiene televisión por cable, la gente más pobre tiene sistema de internet en sus domicilios, utilizan smartphones, pero todo esto ¿a cambio de qué? El tema educativo, ¿a cambio de qué? A cambio de endeudarse por muchos años para poder ser profesionales, porque prácticamente todo el sistema se ha privatizado, el sistema educativo en el vecino país de Chile. ¿Existe educación pública gratuita? Sí existe, pero para acceder a la educación pública gratuita tienes que haber tenido una muy buena educación en los niveles inferiores de esta. Entonces, amigos, ¿nos podría pasar lo mismo a los peruanos? Los peruanos que también estamos cansados de este sistema de la AFP importado precisamente del país vecino de Chile. Hay que tener mucho cuidado con lo que nos pueda pasar. Obviamente que en el Perú hay cosas muy diferentes, ¿no? La clase media se está fortaleciendo. Hoy en día quienes manejan mucho de la economía a nivel nacional somos los peruanos, y racialmente hablando somos los cholos, ¿no? Entonces, algo que no sucede
lamentablemente en el país sureño. Ellos han ido acumulando todo esto y ha explotado pues como una olla a presión, porque todas estas diferencias en algún momento han tenido que manifestarse. En Chile, a raíz de lo que pasó en 1973, a raíz del golpe de Estado y de la dictadura que impuso Pinochet, que fue una dictadura prácticamente de masacre, fue una dictadura de genocidio, simplemente toda esa generación vivió asustada y no quería reclamar. Ellos se han callado por muchos años y ya ha tenido que suceder esto para que toda esa generación de personas que hoy en día ya son abuelos inclusive, salga a las calles y diga basta, esto yo no le puedo heredar a mis hijos. Y eso también lo tenemos que entender en el Perú. Se tienen que hacer las reformas sociales, nos están viendo muy bien a nivel internacional, ¿no? Sabemos que en el Perú hay muchos expresidentes encarcelados, otros perseguidos, otros juzgados y uno por ahí que inclusive se ha suicidado. Pero ese tiene que ser el mensaje, porque el tema de la corrupción es el principal cáncer, la principal enfermedad que agobia al país y esa la tenemos que cortar. Yo creo que si lo hacemos vamos a poder seguir creciendo por lo menos al 3 y pico al año, como estamos creciendo actualmente, aunque lo ideal sería crecer a 4% o algo más, para que todos los jóvenes que salen de las universidades y de los institutos puedan obtener trabajo. Eso es lo más importante y la economía se pueda dinamizar. Está en manos de Vizcarra, está en manos de la ministra de Economía poder hacer todo un shock de inversiones a nivel público, porque el dinero está ahí, ¿no? El dinero lo tenemos, pero para dinamizar la economía necesitamos que ese dinero se inyecte necesariamente a través de obras públicas. Entonces hay que agilizar las mismas y hay que dar medidas importantes para que la gente sienta que todas las cifras macroeconómicas se reflejan en sus bolsillos, se reflejan en sus ingresos. Eso es lo que se tiene que hacer. Muchas gracias. Así de simple.